Vamos a prepararnos, vamos a leer capítulo de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Del 1 al 5. ¿Lo tienen? Ok, la palabra dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Si nos ponemos de pie, sí, mejor hermano. Vamos a leer otra vez. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, Señor, por lo que eres y por lo que has hecho por nosotros. Porque eres nuestro Dios, el creador de todas las cosas, el creador del universo, las estrellas y de todo cuanto existe. Te glorificamos, Señor, y también te alabamos por lo que has hecho, Señor, porque sin merecerlo viniste a esta tierra y moriste por nosotros, Señor, en la cruz. Entregaste tu cuerpo y cargaste con todos los pecados de todos nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por tu gracia. Gracias porque nos has traído en esta tarde, Señor, para poder alabarte y glorificarte y aprender más de tu palabra. Señor, te pido en esta tarde que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé sabiduría a cada uno de los presentes, que abra nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir tu palabra, Señor, y podamos entender verdaderamente quién eres. Y también te pido, Señor, que me des sabiduría para poder transmitirla fielmente de acuerdo a tus enseñanzas. Bendice a cada uno de los presentes, también a los que están en camino, que todavía no han llegado, y a los que no han podido venir, Señor, cuídalos, protégelos donde quiera que se encuentren. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, los versículos que acabamos de leer comprenden la sección de apertura, o sea, del Evangelio de Juan, y expresan la verdad más profunda del universo en términos más claros. Estos versos, hermanos, expresan una verdad absoluta. Aunque, si usted dice, bueno, aunque un niño podría entenderla fácilmente, estas palabras de Juan, inspiradas en el Espíritu Santo, comunican una verdad imposible de aprender, fíjense, aún ante las mentes más grandes que existen. El Dios, y escuche esto, el Dios infinito, el Dios eterno, el creador del cielo, la tierra, el universo, el eterno, el creador de todas las cosas, se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Esta es una gloriosa verdad de que en Jesús el Verbo divino fue hecho carne, como dice el capítulo 1, verso 14. Y ese es el tema central del Evangelio de Juan. La deidad del Señor Jesucristo es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Aquel que se diga ser cristiano y diga que Jesucristo no es Dios, no se puede llamar cristiano. Y hay varios escritos en la Biblia que dan la evidencia necesaria, porque si alguien nos pregunta, bueno, ok, tú dices que Jesús es Dios, vamos a ver la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice. Y hay muchos escritos en la Biblia que dan la evidencia necesaria y suficiente para probar de manera concluyente que Jesucristo es Dios. Y en esta tarde voy a enunciar 6 puntos que van a hablar sobre este fundamento. Voy a ver el primero. El primero es que las declaraciones directas de las Escrituras
afirman claramente que Jesús es Dios. Juan registra varias de esas declaraciones en el libro de Juan, ya lo vamos a ir viendo domingo tras domingo, pero en esas declaraciones marca el énfasis en la deidad de Cristo. El versículo inicial, fíjense, del Evangelio de Juan, o sea, cuando comienza, en el verso 1, declara el Verbo. Dice, el Verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Ese Verbo es Jesús. Dice, el Verbo era Dios. Y más adelante vamos a explicar más este versículo, porque decía, era. Además, en el Evangelio de Juan, el mismo Jesús asumió, él mismo asumió, en repetidas ocasiones, el nombre divino Yo Soy. Ustedes saben que uno de los nombres que se le da a Dios, él mismo se llama el Yo Soy. Y Jesucristo en varios capítulos, en el capítulo 4, verso 26, en el 8, en el 28, en el 13, en el 18, en todos esos dice Yo Soy. Voy a leer uno, si quieren podemos ir al capítulo 4 de Juan, versículos 25 y 26. Ahí está Jesús hablando con una mujer. Y fíjense lo que le dice Cristo. Una de las evidencias en que la Biblia dice quién es Jesús. El mismo Jesús le dice a la mujer, voy a leer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Eso es lo que le dice la mujer. Y fíjense lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Muy claro. En el capítulo 10, verso 30, afirmó ser uno en la naturaleza y esencia con el Padre. Él dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Tampoco Jesús corrigió a Tomás, ¿se acuerdan? El que no creía, el que decía, yo quiero ver para creer. Cuando lo vio a Jesús y vio las manos perforadas, el costado, se postró y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús no lo corrigió. De hecho, lo alabó por su fe. Porque, hermanos, si Jesús no fuera Dios, si solamente fuera un profeta, un maestro, su reacción y sus explicaciones serían inexplicables. Si alguien dijera que Jesús no es Dios, entonces tenemos dos opciones. Que Jesús era un loco o un mentiroso. En otra parte de la Biblia, el apóstol Pablo escribió a los filipenses que Jesús existía antes en forma de Dios y que era igual a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 6. Existía antes en forma de Dios y era igual a Dios. Y en Colosenses capítulo 2, verso 9, fíjense lo que declaró el apóstol Pablo. Colosenses 2:9 declaró, porque en Él, o sea, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si vamos a otro pasaje, Romanos capítulo 9, verso 5, se refiere a Cristo mismo como Dios bendito por los siglos. Y si seguimos yendo en la Biblia, en el Tito capítulo 2, verso 13, y en 2 Pedro 1:1 lo llaman nuestro Dios y Salvador. Nuestro Dios y Salvador lo llaman a Jesús. Es más, el mismo Dios Padre se dirige al Hijo como Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, verso 8. Hebreos 1, 8. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el centro de tu reino. Está hablando el Padre al Hijo. Juan se refiere aquí a Jesucristo en su primera epístola como el verdadero Dios. Vamos a ir a 1 Juan
capítulo 5, verso 20. Primera Juan, capítulo 5, verso 20. Otro versículo que dice claramente quién es Jesús. Dice, Primera Juan 5, 20, voy a leer. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y fíjense lo que dice ahora. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que hay muchos pasajes que dicen de la deidad de Cristo. Segundo punto, Jesucristo recibe títulos que se dan a Dios en otras partes de las Escrituras. Como ya les dije anteriormente, Jesús tomó para sí mismo, eso ya lo dije, cuando él mismo dijo, yo soy. Tomó el título de divino que se le dice a Dios. Ahora, en Jeremías profetizó que el Mesías sería llamado el Señor, justicia nuestra. Ese es un punto. Ahora, hay varios títulos en la Biblia de cómo se le puede llamar a Jesús. Todos lo podemos conocer, Jesucristo, ¿verdad? Pero hay un montón de títulos. Y mire, tanto a Dios como a Jesús se les llama pastor. Salmo 23, todos lo conocen, ¿verdad? El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Lo conocen. Se le llama pastor, el Señor como pastor. En Juan capítulo 10, verso 14, Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor. Él mismo se dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Otro título que se le da a Jesús es juez. ¿Sí? Desde Génesis ya se empieza a hablar de juez. Génesis 18, 25 dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Adelante. En 2 Timoteo 4:1, fíjense lo que dice, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que juzgará, fíjense esto, que el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, hermanos, todos los seres humanos van a ser juzgados por el mismo Jesucristo. Él va a ser el juez que vamos a ver delante. No voy a hablar ahora de eso. Sabemos que va a haber dos juicios y no voy a hablar ahora de eso porque se nos va el tiempo, pero él dice aquí, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo 4, capítulo 4, verso 8, fíjense lo que dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Está hablando de quién? De Cristo, ¿verdad? También se le llama a Jesús, otro título es santo, santo. Lo dice en Isaías, en Salmo 16, en Hechos, hay varios. Hay varios versículos que lo hablan de santo. También se le llama el primero y el postrero, o el primero y el último. Lo dice Isaías capítulo 44, en el versículo capítulo 48, pero voy a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Otro término que se le dice a Jesús. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 dice, cuando le vi, o sea, lo vio a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Él mismo se dice de él. Si vamos a Apocalipsis un poquito más adelante, capítulo 22, verso 13, el mismo Jesús se dice de sí mismo, yo soy el primero y el último. También
Otro término que se habla de Jesús es que es la luz. La luz. Salmo capítulo 27. En Juan 8:12 dice, Juan capítulo 8, verso 12 dice, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otro término que se le da a Jesús es Señor del día del reposo. Está en Éxodo, está en Levítico, en Mateo capítulo 12, verso 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. También otro término de Jesús es Salvador. Isaías 43:11, Hechos 4:12, y en Tito capítulo 2, verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hay otro término que encontramos en la Biblia para referirse a Jesús que se llama el traspasado. En Zacarías, en el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 12, verso 10, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Estaba profetizando a quien iba a ser traspasado. Era Jesús. También esta misma frase la repite Juan en el capítulo 19. Dice, mirarán al que traspasaron. Otro término en el cual se refiere a Jesús es Dios fuerte. Isaías capítulo 10, verso 21, dice, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Pero me encanta cómo lo llama en Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a leer ese. Isaías capítulo 9, verso 6. Está profetizando lo que iba a ocurrir. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí está, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Otro de los títulos que se le da a nuestro Señor Jesucristo es Señor de señores. Deuteronomio capítulo 10, verso 17, también está en Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Voy a leer este. Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. También se le llama a Jesús el Alfa y la Omega. Ustedes saben que en el abecedario griego, el alfa es la primera letra y la omega es la última. Él comprende todo. Así se le llama. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Principio y fin. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que comenzó y no tiene fin. Todo es Él. Y en el Apocalipsis capítulo 22, verso 13, repite, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. También se le llama a Jesús otro término, se le llama Señor de la Gloria. Salmo 24, capítulo 24, verso 10, dice, Él es el Rey de la Gloria. Y si luego brincamos hasta 1 Corintios, capítulo 2, verso 8, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria. Y por último, también se lo llama Redentor. Fíjense todos los títulos que en la Biblia se refieren a Jesús. Redentor. Isaías 41, capítulo 41, verso 14, dice, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y el Santo de Israel es Jesús. Y en Isaías capítulo 48, verso 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel.
Y hay muchos otros versículos que no los voy a mencionar ahora porque se hace muy largo. Así que repasando hasta aquí, de lo que hemos dicho hasta este momento, dijimos que primero hay declaraciones directas, concretas, que afirman que Jesús es Dios. Y segundo, que Jesucristo recibe varios títulos, como hemos mencionado, que se dan a Dios directamente en varias partes de las Escrituras. Tercero, Jesucristo posee los atributos incomunicables de Dios. Repito, atributos incomunicables de Dios, aquellos únicos a Él. ¿Saben lo que son los atributos incomunicables? Hay dos atributos. Cuando uno estudia a Dios en teología, hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Los comunicables son todos los que también posee Dios y poseemos nosotros, como amor, por ejemplo. Es un atributo que tanto Dios como los seres humanos poseen. Pero hay unos atributos que son incomunicables de Dios y son aquellos que solamente le pertenecen a Dios. No tienen los humanos, no hay ningún humano que lo tenga, ni tampoco los ángeles, el único Dios. Y esos mismos atributos los tiene Jesús. La Biblia nos dice que estos atributos revelan que Jesús, el Cristo, es eterno. Ese es un atributo. Eterno quiere decir que no tiene ni principio ni fin. En el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, fíjense lo que dice. Está profetizando, dice, pero tú, Belén Efrata, se está refiriendo a Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se está refiriendo a la eternidad de Jesús. Otro atributo incomunicable es ser omnipresente. ¿Saben lo que es ser omnipresente? Que está en todo lugar, en todas sus dimensiones, en forma simultánea. No es que está ahora en un lugar, mañana en otro. No, en este momento Dios está aquí y está en todo el universo. Él está presente en todos lados. Eso se llama ser omnipresente. Nada en el universo existe fuera de Él mismo. Mateo capítulo 18, verso 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ese lo conocen ese versículo, ¿no? Allí estoy yo en medio de ellos. Aquí somos más de 2. Él dice que está aquí. Mateo capítulo 28, verso 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro atributo que tiene Dios y Jesús es que es omnisciente. Omnisciente quiere decir que tiene un conocimiento perfecto y completo de todas las cosas, del pasado, del presente y del futuro. Conoce todo. Él nunca está aprendiendo, ni tampoco se le olvidan las cosas. Él sabe todo. Lo que pasó en el pasado, lo que pasa en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Eso se dice que es omnisciente. Él conoce todas las cosas que existen y que pudieran llegar a existir. Mateo capítulo 11, verso 27 lo dice. En Juan capítulo 16, 29, 30, lo voy a leer. Juan 16, 29, 30. Dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Se lo están diciendo sus discípulos. Y en Hebreos capítulo 4, verso 13, fíjense lo que dice. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es Jesús. Otro atributo que tiene, que no lo tenemos los humanos, es que es omnipotente. Omnipotente es que es capaz de llevar a cabo cualquier cosa que Él deseara hacer. Lo que sea, Dios lo puede hacer. Y Jesús también. Filipenses capítulo 3, verso 21 dice,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otro atributo que tiene es que es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que la naturaleza de Dios no cambia, algo que nunca cambia. Los seres humanos cambiamos permanentemente, ¿verdad? Hoy estamos de una manera, yo digo hoy blanco y mañana digo negro, somos cambiantes. Dios no cambia, ni va a cambiar. Jesús tiene ese atributo. Su esencia siempre ha sido y siempre será exactamente la misma. Es invariable. Hebreos capítulo 13, verso 8. Fíjense lo que dice bien claro. Hebreos capítulo 13, verso 8. Estamos hablando de Jesús. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso fue antes de ascender, toda potestad, quiere decir que todo el poder, me es dada en el cielo y en la tierra. Otro atributo que tiene que es glorioso, ¿no? Y Dios mismo declara que no le dará gloria a otro que no sea a su Hijo. Así que esos son los atributos que tiene Jesucristo. Cuarto punto, Jesucristo hace obras que solo Dios puede hacer. No hay otro que pueda hacer las obras que hizo Jesucristo. Él creó todas las cosas. Lo vimos al principio, Jesús capítulo 1, verso 3. Y sostiene toda la creación. Está en Colosenses, está en Hechos. También resucita a los muertos. ¿Se acuerdan de la resurrección que hizo con Lázaro? Solamente le tuvo que decir, ven fuera, y es todo. Perdona el pecado. Por eso lo quisieron apedrear varias veces, porque solamente el que perdona los pecados es Dios. Y también sus palabras permanecen para siempre. Y quinto, que Jesucristo recibió adoración. Aun cuando Él mismo enseñaba que solo Dios podía ser adorado. Las Escrituras también nos dicen que los santos, los apóstoles y todos rechazan la adoración. Solo Jesús podía ser adorado. Y finalmente, otra característica es que recibió oración, la cual solo se debe dirigir Dios. Así que si resumimos hasta aquí, que los versículos de Juan, los primeros versículos, del primer versículo hasta el 18, o sea, lo que le llamamos el prólogo, o sea, el comienzo de la presentación de Juan sobre la deidad de Cristo, son una síntesis o una descripción de todo el libro. Lo primero que leemos en Juan va a ser una síntesis de todo lo que vamos a leer en todo el libro, y es que Jesús es Dios. Entonces, fíjense que en Juan, capítulo 20, verso 31, ya lo leímos, pero es el propósito para el cual se escribió este libro. El propósito por el cual este libro se escribió, y es, como dije al comienzo, que sus lectores, los que estudien, los que lean este libro, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan reveló a Jesucristo como el Hijo de Dios, la eterna segunda persona de la Trinidad. Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Se hizo hombre, el Cristo, el Mesías, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados. Amados hermanos, entonces ya terminando, hoy vimos el comienzo del Evangelio de Juan. Y lo más importante es que concluimos y afirmamos que Jesús, el Cristo, es Dios. Eso es lo que aprendemos desde el principio. Y que la deidad de Jesús, presentada desde el inicio del Evangelio de Juan, se expone a lo largo de todo el libro con una cuidadosa selección de afirmaciones
y milagros, que los vamos a ver, que sellan y confirman efectivamente que Cristo es Dios hecho carne. Los versículos del 1 al 3 que leímos del prólogo también enseñan una cosa, que Jesús es coigual y coeterno con el Padre. Así que estos primeros 5 versículos del prólogo del Evangelio de Juan, hay tres evidencias de la deidad de Jesucristo, del Verbo encarnado. Su preexistencia, su poder creador y su existencia propia. Pero eso lo vamos a ver el domingo que viene, ¿verdad? Ahora, antes de terminar, quiero que escuchen atentamente esto. Quienes ponen su fe en Jesucristo tendrán vida en su nombre, pero quienes lo rechazan recibirán juicio y sentencia de castigo eterno. Por eso es tan importante saber quién es Jesucristo. Amigo, amiga, usted y yo y todos necesitamos ser salvos para poder estar con Dios. Todo el mundo lo necesita. Pero claro, alguien me podrá decir, bueno, pastor, ¿qué es la salvación? Bueno, la salvación es ser salvo del justo juicio de Dios sobre el pecador. ¿Y sabe algo? Muchas personas piensan que la salvación significa ser salvo de uno mismo o salvo de que no nos ataque el diablo, por ejemplo. Pero esto es un error, no es así. El punto es que todos los que han pecado contra Dios están bajo el juicio de Dios. Este juicio es conocido como la condenación, en donde Dios condena eternamente en el infierno a aquellos que lo han ofendido a Él, rompiendo su ley. Y esto no significa que Dios sea injusto. Por supuesto que no. Por el contrario, esto muestra que Dios es santo, es puro y no puede Dios, por su naturaleza, aceptar el pecado. Dios debe castigar al pecador. Pero Él, en su misericordia, ha suministrado la salvación. Ha creado un plan de salvación para que así las personas no tengan que enfrentar su justo juicio. Esto significa que Dios es santo y a la misma vez es amoroso. Él debe manifestar cada una de sus cualidades de la misma forma. Así que el ser salvo de la ira de Dios, esa es la salvación. Y la pregunta es, ¿en dónde se encuentra la salvación? ¿Yo iré al cielo cuando muera? Otra pregunta que se hace mucha gente, ¿verdad? Todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay uno que no haya pecado. Por lo tanto, todos estamos condenados. Pero la salvación se encuentra en Jesús, dice la palabra, y solamente en Él, quien es Dios hecho carne, como ya lo vimos en todo lo que vimos hoy en esta tarde, el cual murió por nuestros pecados y se levantó de la muerte, resucitó. Y escuche, la Biblia nos enseña la forma en cómo la salvación trabaja. Si alguien me pregunta, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Vuelvo y le repito, todos hemos pecado contra Dios y merecemos el juicio. Pero Jesús nunca pecó. El único ser que caminó por esta tierra fue Jesús, que no pecó. Primera de Pedro, segunda 22. Él vivió la ley de Dios completamente y perfectamente. Él no tuvo mancha, no tuvo pecado. Era perfecto. Era Dios hecho carne. Y en esto, su justicia es perfecta para poder ponerse delante de Dios en forma totalmente limpia.
cuando los líderes corruptos judíos forzaron la mano de Roma para crucificar a Jesús, Dios usó esta crucifixión como un medio para poner todos los pecados de la humanidad sobre Jesús. Todos. En ese momento fue cuando Jesús se convirtió en pecado. Él era perfecto, no había pecado, pero cargó con todos nuestros pecados. En ese momento se convirtió el pecado para beneficio nuestro. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Fíjense lo que dice. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. O sea que suplantó el castigo nuestro. En la crucifixión Jesús llevó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en su cuerpo y sufrió en nuestro lugar. Nosotros merecemos ese castigo, pero Él tomó nuestro lugar. Isaías capítulo 53, verso 5, lo dice claramente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Recuerde, ningún pecador podrá perfectamente, de ninguna manera, haga lo que haga, puede complacer a Dios. Y ningún pecador ofrecería un sacrificio perfecto para Dios. Solo Dios en carnes, es decir, Jesucristo, podría hacer eso. Así que, puesto que no hay nada que podamos hacer humanamente posible, no hay nada que sea justo delante de Dios, y la Biblia lo dice en Isaías capítulo 64, verso 6, dice que nuestra justicia, o sea, nuestras obras, son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces no podemos hacer nada a un Dios que es infinitamente justo, santo y que nos demanda perfección. Pero Jesús, volvemos otra vez, pero Jesús, que es Dios hecho carne, el cual es perfectamente justo delante de Dios el Padre, murió en nuestro lugar. O sea, lo que no podíamos hacer nosotros, lo que no puede hacer un ser humano, lo hizo Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios. Entonces, si usted quiere escapar al justo juicio de Dios, entonces usted todos necesitamos creer en el sacrificio de Dios. Usted necesita ser hecho justo delante de Dios por Dios. Ahora, hermanos, para terminar, les invito a cerrar sus ojos y escuche. Esta justicia de Cristo se le es dada a usted si lo acepta a Él, si cree en Él y en lo que Jesús hizo. Esta es la única razón por la cual la Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe. La Biblia dice, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando usted cree en lo que Cristo ha hecho en la cruz, y no en sus propias obras, ya que ninguna es lo suficientemente buena, entonces la justicia de Cristo se le es contada a usted, aun cuando sus pecados se le hayan imputado a Jesús. Esto es como un intercambio. Él toma sus pecados y usted
obtiene su justicia. Una vez que usted ha creído en lo que Cristo ha hecho, entonces, recién entonces, usted posee la vida eterna y nunca enfrentará el juicio de Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amigo, amiga, seguramente te has dado cuenta que eres pecador o pecadora. Ahora mismo, ahí donde estás, dirígete a Dios y con tus propias palabras te invito a que ores junto conmigo. Solamente debes arrepentirte y reconocer que eres pecador y pecadora y repetir conmigo estas palabras. Querido Dios, yo sé que soy un pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en la cruz. Creo que su sangre derramada, su muerte, sepultura y su resurrección fueron hechos para mí. Lo creo y lo recibo ahora como mi Salvador y mi Señor. Te agradezco, Señor, por el perdón de mis pecados, por el regalo de la salvación y la vida eterna, y por su gracia y misericordia. Amén. Abrázate, aférrate a Dios y a su palabra y reclama la salvación por la fe. Si crees, serás salvo, dice la palabra de Dios. Ninguna religión ni ninguna otra cosa que tú puedas hacer puede salvarte. Solamente Jesús es el único camino para llegar al Padre. Solo a través de Jesús obra la salvación. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia, Señor, que te acordaste de nosotros y que viniste, tú siendo Dios, dejaste tu deidad, hiciste hombre y viniste a vivir aquí en este mundo caído, solo con el propósito de cargar los pecados en tu cuerpo para salvación nuestra. Señor, te alabamos, te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tu palabra dice que toda rodilla se doblará y reconocerá tarde o temprano que tú eres el Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos aquí presentes que los lleves con bien a sus hogares, Señor, que los cuides, los protejas, los bendigas donde quiera que se encuentren. Y también por los hermanos que se encuentran enfermos en este momento. Señor, que tu mano poderosa, que tú eres el médico de médicos, lo ponga sobre ellos, Señor, y puedan ser sanados de acuerdo a tu voluntad. Te pido también, Señor, que bendigas esta ofrenda que damos, Señor, de corazón, como tú dices en tu palabra, que amas al dador alegre. Y damos solamente, Señor, porque reconocemos que todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. A ti te pertenece todo, nada es nuestro, pero tú nos los das de acuerdo a tu voluntad, porque te place hacerlo y porque tú eres nuestro proveedor y sustentador. Te damos gracias por todo y en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.